¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Buenos días. Qué bueno estar en esta mañana preciosa aquí en la Alameda. Bienvenidos a todos, a los que vienen cada fin de semana, a los que hace un tiempito no nos veíamos, y muy en especial a vos que estás aquí por primera vez. Nos encanta que estés aquí. Queremos darte la bienvenida. Estamos compartiendo una serie de mensajes que tiene como título Levanta la vista. El lenguaje corporal habla mucho del estado de nuestro corazón. Y si usted encuentra por la calle una persona mirando al piso, ¿qué dice eso? Dice que es una persona que probablemente la vida lo está golpeando bastante, ¿no es cierto? Que quizás no encuentra soluciones. Alguien que le está costando mantener la esperanza. A veces la vida nos hace eso. A veces la vida nos golpea y nos quiere dejar mirando al piso. Pero en el piso no hay ninguna solución. Por eso Dios dice, levanta la vista y mírame a mí. Porque cuando me mirás a mí, las cosas tienen otra perspectiva. Cuando me mirás a mí, hay soluciones aún frente a cualquier problema. Levantar la vista en los momentos en los cuales nos sentimos desolados y abandonados. Como el salmista, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, creador del cielo y la tierra. No estoy solo. Amén. Levantar la vista en medio de las oportunidades de la vida. Jesús dice, levanten sus ojos y miren, la cosecha está lista. Este es el tiempo. Dios es poderoso. Levanta tu mirada, porque sea cual sea la dificultad que enfrentes, Él es más fuerte que cualquiera de esas circunstancias. Y hoy creemos que Dios nos vuelve a invitar a levantar la vista. Pero en este caso para comprender de que Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Una de las peores tragedias de la vida es tantas veces que andamos por la vida conformándonos con muy poco, con apenas sobrevivir, con apenas zafar. Es más, acudimos a Dios como una ayuda para esto solamente, para zafar. Dios, aquí estoy solamente para pedirte que me des una manito para zafar esta semana. Aquí estoy, Dios, para pedirte que me ayudes a que mi matrimonio salga de esta crisis, a que nuestro negocio podamos poner la cabeza a flote. Y una vez que logramos eso, una vez que apenas logramos estabilizar nuestra vida, hasta ahí llegamos. Muchos de los que estamos aquí no estamos viviendo un momento de crisis. Podríamos decir que nuestra vida está medianamente bien. Pero otra vez, esta es la palabra de Dios para hoy. Dios no derramó su sangre en la cruz para que vivas una vida medianamente bien. Él derramó su sangre en la cruz para que vivas una vida muy grande para Él y para su gloria. El desafío de Dios en esta mañana es que comprendas que Él tiene mucho más para tu vida. A veces vivimos en un mundo muy chiquito, vidas muy chiquitas. Dios no te creó para vivir una vida insignificante, una vida anónima. Una vida que cuando ya no estés más en este mundo, nadie ni te extrañe ni note tu ausencia. Sino que Dios te creó para ser un protagonista, para escribir historia, para dejar un legado, para dejar una huella. Dios no te creó para vivir una vida chiquitita, sino una vida grande, de influencia. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Y aunque durante toda esta semana escuchaste un bombardeo de pensamientos e ideas diciendo, no, vos no tenés lo que se requiere para eso. Ya tu oportunidad se perdió. Dios está aquí para decirte que Él no ha cambiado y que su plan para tu vida sigue siendo el mismo. Él tiene mucho más para tu vida. A veces vivimos en un mundo muy chiquito, sumergidos en nuestros problemas de la semana, en nuestra coyuntura del mes, en nuestros conflictos del día a día. Ahí vivimos sumergidos en un mundo muy chiquito. Conflictos personales, conflictos de la vida, de quién se va a quedar con esto, quién se va a quedar con aquello. Vivimos peleando por cosas cotidianas y minúsculas. Y en medio de nuestra ansiedad, preocupación por cosas tan chiquitas, Dios dice, levanta la mirada porque tengo más para vos. Quizás esta historia nos ayude a introducirnos en lo que estamos hablando. Se encuentra en Génesis capítulo 13.
Y nos volvemos a encontrar con alguien de quien hablamos el fin de semana pasado, Abraham. Aquel hombre que un día escuchó la voz de Dios diciéndole: Abraham, hacé tus valijas, vamos a emprender un viaje a una tierra que yo te voy a mostrar. A una tierra prometida. Y con Abraham comenzó un viaje hacia una tierra prometida que iba a comenzar Abraham, pero que habría de continuar varios patriarcas hasta que se hiciera realidad. A lo largo de toda esa jornada, el problema de Abraham, el problema de Moisés, el problema de Josué, el problema de todos los patriarcas, es nunca alcanzar a comprender la magnitud de lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios una y otra vez tiene que decirle: abrí tu cabeza, abrí tu mente, porque lo que yo tengo preparado para vos es más grande que lo que estás pensando. Abraham, al poco tiempo de salir de su tierra rumbo a la tierra prometida, Abraham no salió solo, sino que a su lado se pegó uno de sus sobrinos. Su sobrino se llamaba Lot. Y cuando estaban peregrinando rumbo hacia la tierra prometida, en el camino ocurrió que empezó a haber un conflicto con su sobrino, que no se ponían de acuerdo. Malos entendidos, confrontación, dificultades. Sin duda que una de las cosas más feas es cuando uno tiene un conflicto con alguien querido, ¿no es cierto? Con un ser querido. Qué feas son esas escenas donde de pronto fallece una persona anciana y de pronto sus hijos empiezan a pelear por quién se queda con esto, quién se queda con aquello, por la herencia. ¿Escuchó esa clase de historias? Por el juicio, a ver si el juicio nos sale a favor, nos sale en contra. El asunto es que entre Abraham y Lot todo se puso mal. Y llegó una situación conflictiva y litigiosa de quién se iba a quedar con esta tierra y quién se iba a quedar con la otra tierra. Abraham estaba a punto de sumergirse en esa disputa familiar cuando Dios le da la confianza. Le dice a Abraham: déjale que él elija. Así que Abraham le dice a Lot: Lot, hagamos lo siguiente. Elegí vos con qué tierras te querés quedar. Y el Lot elige primero. El que elige primero, ¿cómo elige? Elige mejor, ¿no? Y después que Lot ya eligió lo mejor y se quedó con lo mejor, aparentemente, Dios tiene un encuentro con Abraham y sucede la siguiente conversación. El Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Abraham, levanta la vista. ¿Le suena eso? Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendiente. Recuerden que todavía no tenía ni un solo hijo Abraham para esa altura. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Abraham, olvídate de este conflicto, de este litigio. Olvídate de este problema de esta semana. Mira alto y lejos, porque yo te voy a dar mucho más de lo que estás pensando. A veces nosotros venimos de una semana en la cual tuvimos nuestro problemón. Vivimos sumergidos en ese problema. Pero Dios nos tiene aquí para decir: levanta tu mirada, porque yo tengo cosas mucho más grandes. No quiero que vivas una vida chiquita, sino una vida grande. Como dice el texto que queremos memorizar durante estas semanas, en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice así: a través del poder que obra en nosotros. ¿Recuerdan? Dios no nos ha abandonado, Él está tratando con nosotros. Él puede, Él es el Dios todopoderoso. Sea cual sea lo que se enfrente en tu futuro, Dios es más fuerte. Él puede hacer mucho más. Esta es la frase del día de hoy. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Dios quiere que levantes tu mirada y comprendas que Él tiene mucho más que lo que hasta ayer venías pensando para tu vida. Mucho más que tu plan de vivir medianamente bien. Mucho más que tu plan de simplemente zafar. Él quiere usar tu vida para que tu vida sea una vida significativa, para que deje una huella, para que escriba historia.
Y Él quiere arrancarnos de una vida medianamente bien para vivir esa clase de vida. De tapa a tapa de la Biblia, Dios insiste en eso. Mucho tiempo después de aquel episodio de Abraham, Jesús mismo habría de decir estas palabras en Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y la tengan medianamente bien. ¿Dice así? Creo que no. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si Dios insiste una y otra vez en esto, es porque Él conoce la resistencia de nuestro corazón. Y mientras leemos su palabra, tu corazón se resiste. No, es que a mí no me da la cabeza, es que yo no tengo la fortaleza mental que se requiere, es que soy demasiado chiquito, nadie me va a tomar en serio, es que yo soy demasiado grande y ya se me pasaron las oportunidades de la vida, es que con esta limitación, con aquello, y vivimos todo el tiempo de alguna manera con una batalla mental entre lo que Dios dice y nuestros miedos, y nuestros argumentos, y nuestras excusas. Dios dice, levanta tu mirada, porque yo tengo mucho más. Ahora, ¿qué significa esta vida mucho más grande? ¿Significa la promesa de Dios de que todos nos vamos a volver multimillonarios? ¿De que vas a convertir en una celebridad, que vas a firmar autógrafos? A veces uno escucha a ciertos predicadores en la televisión, en la radio, en lugares así, donde te dan la idea de esta, ¿no? De que el plan de Dios para cada uno de sus hijos es que todo el mundo se vuelva multimillonario, celebridades, famosos y cosas así. Que andes con un auto importado de alta gama y la gente te envidia. La verdad es que Dios puede tener ese plan para tu vida, que te vuelvas un multimillonario. ¿Eso puede suceder, sí o no? Claro que sí. Pero esta vida abundante, esta vida grande, esta vida significativa que Dios tiene para tu vida no pasa por ahí. Hay mucha gente multimillonaria que sin embargo vive vidas vacías. Hay mucha gente que tiene 10 veces más patrimonio que vos y que sin embargo se está derrumbando por dentro. Hay grandes celebridades que firman miles de autógrafos, pero por dentro se están derrumbando. La vida grande que Dios tiene para tu vida no pasa por ahí, sino pasa por otro lugar. Para cada uno de los hombres que Dios visitó, como Abraham y tantos otros, esta invitación a una vida más grande no fue una vida a incrementar necesariamente su patrimonio o a convertirse en una celebridad. Fue una invitación a sumarse a su historia y a lo que Él está haciendo. Dicho de alguna manera, la vida mucho más grande, si querés completar en tu hoja, la vida mucho más grande es una asignación. Es una asignación que Dios te da, una encomienda, una tarea, un encargo, una vocación, un llamado, una pasión que Dios pone en tu vida. Es un llamado a ser parte de su historia, a una asignación y una tarea para servir junto con Él. La vida grande la cual Dios te invita a vivir pasa por ahí, pasa por tener el coraje de usar lo que Él te ha dado para sus planes, para su historia, para su reino y para la causa de su evangelio, para la historia que Él está escribiendo. Jesús contó una parábola, que es una especie de cuento con moraleja, que para tratar de ilustrar el escenario donde estamos todos los que estamos hoy aquí. Y lo que significa, en todo caso, tomar o no tomar esa vida mucho más grande que Él tiene para tu vida. Y esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 12, y dice así. Dice Jesús, cuenta este cuento. Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Está claro que en esta parábola, en este cuento, ese rey representa ¿a quién? A Jesucristo, que Él va a regresar. Que cuando Él regrese ya no va a regresar como un cordero para que lo vuelvan a crucificar. Cuando Él regrese va a volver a ejercer su rol como rey. Ahora dice, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó,
hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. En esto consiste la vida abundante. Consiste en el hecho, en la verdad, que todos los que estamos aquí se nos ha dado talentos, habilidades, capacidades para hacer una diferencia. Ninguno de los que estamos aquí, Dios nos puso en este mundo simplemente para ocupar lugar y consumir oxígeno. Como decíamos la semana pasada, la verdad que enseña la Biblia no es que Dios te depositó en este mundo y te dijo: mira, te vengo a buscar entre los 80 años, haz lo que se te parezca. No, ninguno de los que estamos aquí fuimos arrojados a la vida por casualidad. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos puso en esta vida para un destino específico. Y para eso Él nos capacitó con talentos, habilidades, capacidades, pasión para lograrlo. Ahora, ¿Dios qué dice? Dios dice que la llamado a esta vida mucho más grande es el llamado a tomar esas habilidades, ese talento y arriesgarte a ponerlo en juego para la causa del reino de Dios. Arriesgarte a ponerlo en juego al lado de Dios, escribiendo historia con Él. Eso es la vida mucho más grande. Aquel hombre recibió una cantidad de dinero, una cantidad de talentos. Y cuando el rey regresó, dijo: aquí tengo ¿cuánto? 10 veces más. Dios quiere eso. Dios está esperando que tomes ese talento, esa habilidad que Él te ha dado y que te atrevas a ponerla en juego, no para tus proyectos personales o para tus ambiciones personales, sino para la causa del reino de Dios, escribiendo historia con Él y ver cómo Dios toma eso y lo multiplica por 10 y te lleva a una vida 10 veces mucho más grande que la que hasta ahora vos habías imaginado. La Biblia dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Cuando dice a cada uno, ¿a quién incluye? A todos. Si vos estás aquí y sos un verdadero cristiano, sos un portador del Espíritu Santo de Dios. Si no es así, déjame aclarártelo, todavía no sos cristiano. Pareces un simpatizante de la fe cristiana o algo parecido. Pero ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es un encuentro personal con Jesús en los cuales vos experimentás la llenura de su presencia en tu vida. El Espíritu Santo llena tu vida y cuando sos portador del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida capacitando, como dice aquí, con nuevas habilidades. Si al nacer Dios ya te dio talentos, habilidades y capacidades, cuando vos recibís a Jesús, cuando vos recibís la presencia del Espíritu Santo de Dios, todavía se suman nuevas y más sobrenaturales habilidades. Cosas que imaginabas que no eras capaces de hacer por el solo hecho de ser un portador del Espíritu Santo. Él te capacita para hacer. Ahora, ¿para qué Dios te dio todas estas habilidades? ¿Para aumentar tu patrimonio? ¿Qué dice aquí? A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para el bien de quién? De los demás. Para dejar una huella, para dejar una marca. Así como en la parábola cada uno recibió una cantidad de dinero, cada uno de los que estamos aquí hemos recibido habilidades, talentos, vocación, sueños, pasión. Abrazar la vida grande significa dejar de vivir en un mundo chiquitito. Tomar esos talentos, habilidades que Dios te ha dado y a animarte a arriesgarlos y a ponerlos en juego para la historia, una historia mayor y para una vida mayor. Vuelvo a decir, eso no significa volverte ni multimillonario ni una celebridad. Significa otra cosa. Significa, en primer lugar, una vida de más influencia. Que tu vida pueda afectar la vida de otros. A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien de ¿quién? De los demás. Una vida grande es una vida que ha impactado la vida de otros.
Las personas que realmente han vivido vidas importantes son aquellos que cuando dejan este mundo los extrañamos, ¿o no? Porque han impactado nuestra vida, porque han cambiado nuestra vida. Dios quiere tomar tu vida para impactar la vida de muchos. Dios quiere que tu vida sea una vida de influencia para muchos. Jesús dijo, ustedes deben ser la luz del mundo para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra al que está en los cielos. Dios quiere usar tu vida para que muchos otros busquen a Dios. Dios quiere usar tu vida para que muchos otros lo conozcan. Dios quiere usar tu vida para que muchos otros se enamoren de Él. Esa es la vida grande que Dios quiere. No una vida insignificante, sino una vida que influyó en la vida de muchos otros. Esta semana les compartí una noticia del mundo del deporte. Tiene que ver con un atleta, con un jugador de básquetbol. Y su nombre es Stephen Curry. ¿Quién conoce a este jugador de básquetbol? Levante la mano. Y es que los argentinos nos gusta el fútbol y fuera del fútbol no existe otro deporte. Para todos los que están aquí y no conocen el mundo del básquetbol, Stephen Curry, a mi criterio al menos, y para la mayoría, sería el Messi del básquetbol. ¿Vieron cuando usted ve que a Messi hace cosas que son imposibles? Que son de otro planeta, que un jugador así no se va a repetir en varias décadas. Este jugador, Stephen Curry, representa eso para el básquetbol. Él es capaz de hacer un triple en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. A pesar de que no es tan alto como sus compañeros, en el básquet es muy importante la altura, al lado de sus compañeros él parece chiquitito, y aunque le pongan defensa, él es capaz de hacer un triple en cualquier situación. Él provocó que su equipo fuera campeón el año pasado, y probablemente logre que este año vuelva a ocurrir de la misma manera. Es el jugador más valioso de toda la NBA. Ahora, la noticia que yo les compartí a algunos esta semana es que hace poquito se tuvo que reunir con sus sponsors para renovar los contratos. Y uno de esos contratos que él tuvo que renovar es con las zapatillas que él iba a utilizar. Ahora, imagínense, el mejor jugador de NBA, las compañías quieren que usen las zapatillas con su marca, ¿no? Así que él tuvo que sentarse con la gente de Nike para firmar el nuevo contrato. Probablemente un contrato millonario. Y él dijo, todo bien, solo pongo una condición, dijo Stephen Curry. Quiero que mi zapatilla lleve grabada estas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el mundo está tan dado vuelta, como decía Discépolo en Cambalache, que uno puede ser estafador, chanta, delincuente, lo que sea, y la gente te acepta. Ahora, si sos cristiano, sos un problema mundial. La gente de Nike fue, lo discutió, volvió y le dijo a Stephen Curry, lo siento, pero nosotros no podemos hacer eso. Era un contrato millonario. ¿Qué dijo este atleta? Este atleta que cada vez que hace uno de esos triples imposibles se golpea el corazón y señala al cielo para recordar que él quiere mantener un corazón como el de Dios. Le dijo, si ustedes no pueden poner ese texto en mis zapatillas, entonces yo no voy a usar sus zapatillas. Y firmó contrato con otra compañía. Una compañía que aquí en la Argentina usted ni siquiera conoce ni existe. Pero no importa. Ahora, lo importante es que él sabe que el Dios le dio talento, habilidad y capacidad. Para algo mucho más importante de convertirse en una celebridad. Para ser de influencia. Y de influencia para muchos otros. Bueno, no todos los que estamos aquí vamos a firmar contratos multimillonarios, ni somos Stephen Curry. Pero todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado una oportunidad en la vida. Una oportunidad en la vida de ser de influencia. Decir, Dios, que lo que sé hacer, que lo que puedo hacer. Dios, soy una ama de casa y tengo influencia sobre estos 4 niños. Pero yo quiero que mi influencia sea estos 4 niños para que estos 4 niños cuando crezcan sean 4 hombres, 4 mujeres que amen a Dios. Yo tengo influencia como docente al frente de esta aula
Y más allá de que estoy obligado a cumplir con los contenidos que me exigen el Ministerio de Educación, yo no voy a permitir estar un año entero con estos 30 niños sin que ellos puedan notar, ver y conocer a Dios. Significa que si yo voy a estar en mi lugar de trabajo y voy a estar compartiendo horas y horas con ciertas personas, yo no voy a conformarme simplemente con que tengamos un buen clima de trabajo. Yo quiero orar para que todos en mi lugar de trabajo puedan conocer que hay un Dios y una esperanza. Eso se llama influencia. Que Dios use tus habilidades y tus capacidades para que le conozcan y le amen. Hace un tiempo atrás se escribió un libro que llegó a ser un bestseller basado en la historia de una persona de quien solamente conocemos lo que dice en un verso de la Biblia. Primera Crónicas 4:10. Y dice así: Jabes oró así al Señor Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Y Dios le concedió lo que pidió. Usted dice, ¿cómo de un verso tan simple como este se convirtió en un bestseller? ¿Qué tiene tan de especial esta oración? ¿Cuál es el genio, la esencia de esta oración? Es muy simple. Se trata de un hombre diciéndole a Dios: Dios, extendé mi territorio. Dios, estoy para más. Dios, usa mi vida para influenciar no unas pocas personas, usa mi vida para influenciar a miles. Dios, usa mi vida para que muchos te conozcan. Y cada vez que Dios escucha a un hombre, a una mujer diciendo esta oración, cada vez que Dios escucha a una iglesia que dice: Dios, usa esta iglesia para que Mendoza te conozca. Cuando Dios escucha esa clase de oraciones, ¿qué hace Dios con esa clase de oraciones? Dice la Biblia, y Dios le concedió lo que le pidió. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a hacer esta oración y decir: Dios, dame una mayor oportunidad de ser de más influencia con mi vida a otros? Toma mis talentos, toma lo que sé hacer, toma el lugar donde Dios, donde me has puesto. Y no quiero que sea para mi propio bien y no sea simplemente para que la gente tenga una buena imagen de mí. Quiero que el lugar donde me pusiste sea una oportunidad para que muchos te conozcan. Porque si hay alguien que está haciendo esa oración: Dios, usa mi vida para que miles te conozcan, entendelo bien, Dios hace realidad esas oraciones. Y eso es una vida grande. Una vida usada para poder ser de influencia a cuanto sea posible. En segundo lugar, esta vida de la cual estamos hablando, y para que quede claro, es una vida de servicio. En la calle, en el mundo, la gente imagina que alguien que llega a ser grande es alguien que tiene un montón de sirvientes. Uy, mirá qué grande que es este tipo, mirá, tiene una mansión enorme con 40 habitaciones y 30 sirvientes. Para Dios eso no es una vida grande. Una vida grande, esa vida mucho más grande que Él está esperando que nos animemos, levantemos la cabeza y nos atrevamos a vivirla. No es una vida para ser servido, al contrario, es una vida para servir. Jesús dijo, pero entre ustedes no deberá ser así. Si en el mundo es como es, bueno, que sea así, pero el reino de Dios es el reino del revés. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Seamos honestos. Las personas que realmente vamos a extrañar cuando abandonen este mundo no eran las personas que vivieron para ser servidas. Mientras yo y vos estamos hablando aquí, en algún lugar del mundo está muriendo un magnate en su mansión con 50 habitaciones. ¿Quién lo va a extrañar? Y alguien lo va a extrañar probablemente. Pero las personas que realmente todos extrañamos cuando dejan este mundo son aquellos que vivieron para servir, que vivieron para los demás, que vivieron para ayudar a los demás. Una vida grande es siempre una vida de servicio. Cuando abandones este mundo, ¿te extrañará alguien? Dirán, che, ¿te acordás? Ya no está más. Si querés que te extrañen, si querés que tu vida haya sido una vida grande, dedícate a servir. La pregunta es, ¿estás sirviendo a alguien más? ¿A quién estás sirviendo? La iglesia es eso, ¿no? La iglesia es un gran escenario donde vos puedas servir. Y aquí hay oportunidad de servir con los niños,
Y vos sabés que cada vez que abrimos este lugar, hay un montón de gente sirviendo con los niños en el programa de Generación Extrema, hay gente sirviendo dándote la bienvenida al entrar, hay gente sirviendo los días sábados con los adolescentes, hay gente sirviendo en las cárceles, en los hospitales. Si algo es la iglesia, es un gran escenario para evitar que tu vida sea insignificante. Es un gran escenario donde poder expresar lo que sabes hacer. ¿Estás sirviendo? ¿En qué estás sirviendo? Porque si no estás sirviendo, tu vida es una vida muy chiquita. Aquel que vive una vida grande es aquel que vive para servir. En tercer lugar, esta vida grande que Dios tiene para vos, Dios dice, levantá tu mirada porque yo tengo algo mucho más grande que vivir en un mundo chiquitito con tus problemitas cotidianos, con los malos entendidos y los conflictos de cada semana. Dios tiene una vida todavía mucho más grande para vos. En tercer lugar, es una vida de más frutos. Uno de los pasajes más enigmáticos, una de las palabras más enigmáticas de Jesús, que más han provocado un montón de polémicas entre los comentaristas e intérpretes, es las palabras que Jesús dijo y quedaron registradas en Juan capítulo 14, verso 12. Jesús dijo lo siguiente: todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Eso ya es bravo, ¿no? Porque cuando uno lee el Evangelio, las cosas que hizo Jesús, ¿yo? ¿Hacer las mismas cosas que hizo Jesús? Ya eso es desafiante. Pero no termina ahí. ¿Cómo dice a continuación? Y aún mayores. Dios dice, levantá la mirada. Porque por el poder de Dios que actúa en nosotros, Él puede mucho más. Dejá de vivir una vida chiquitita, porque yo te estoy llamando a una vida mucho más grande. Aquel que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿qué significa hacer mayores obras que las que Jesús hizo? Si Jesús caminó sobre el agua, nosotros caminaremos sobre el aire. Si Jesús dio de comer a 5.000 personas, y multiplicando apenas unos panes y unos peces, nosotros con menos panes y con menos peces daremos de comer a 10.000. ¿De qué se trata esto de mayores? Si Jesús murió en una cruz, nosotros podremos hacer algo mayor que eso. Me da la impresión de que no pasa por ahí, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa esta promesa de Jesús de que nosotros vamos a hacer cosas mayores? En el relato cronológico del Evangelio, momentos después, quizás se aclara la situación. En Mateo 28, verso 18, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Durante el ministerio de Jesús, Él nunca se movió de la tierra de Palestina. Durante el ministerio de Jesús, Él nunca se movió a más de 200 kilómetros de su ciudad natal. Desde el momento en que Jesús se hizo hombre y adoptó las limitaciones propias de un hombre, Él supo que su ministerio debería tener límites geográficos muy específicos. Yo he sido llamado a las ovejas de Israel. Y Jesús desarrolló todo su ministerio dentro de esos límites geográficos. Pero cuando miró a esos discípulos, dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Ustedes van a alcanzar todas las naciones. Y ese es el gran desafío. Una vida grande es estar embarcado en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Somos parte de una vida grande cuando abrazamos la gran comisión, la tarea maravillosa de hablar de Jesucristo a las personas, la maravillosa oportunidad de ser testigo ocular del milagro más grande que Dios puede hacer. Y el milagro más grande que Dios puede hacer no es abrir el Mar Rojo, o caminar sobre las aguas, o convertir el agua en vino.
el milagro más grande que Dios puede hacer es cuando Él cambia el corazón de una persona. Cuando una persona por primera vez se quiebra delante de la majestad del Rey, delante del amor derramado en esa cruz, y le entrega por primera vez su vida a Jesucristo. La Biblia llama eso nacer de nuevo. Y vivir una vida grande es ser protagonista de ese milagro. Es cuando vos hablás con un amigo y le explicás cosas que nadie le explicó. Le explicás por qué Jesús murió en la cruz. Y luego de explicárselo claramente, como nadie se lo explicó hasta ahora, le preguntás, ¿estarías dispuesto a permitir que Jesús sea tu único y suficiente Salvador? Y esa persona te mira y dice, sí, quiero hacerlo. Y doblamos nuestras cabezas y oramos juntos. Y esa persona por primera vez le dice, Jesús, quiero que entres en mi vida y seas parte de mi vida. Quiero que seas el Rey de mi vida. Y en ese milagro está aconteciendo el milagro más grande de la historia. Una vida está naciendo de nuevo. ¿Cuánto hace que no sos testigo ocular de un momento así? Dios quiere que no vivas una vida chiquita, solamente preocupado por cómo vamos a resolver los problemitas de la semana que viene. Dios quiere que vivas una vida grande. Y una vida grande es que momentos así se repitan en tu vida una y otra vez. Y que vos tengas el privilegio de estar así y ser usado por Dios de esa manera y con esa magnitud. Dice en Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Vos te llevas alegría al corazón de Dios cuando esto sucede. La semana pasada, cuando ornamentamos todo este lugar para vendimia, pusimos varios canastos llenos de uvas, ¿no? Y de frutas. Y uno ve la imagen, ¿no? Del cosechador con el canasto lleno que se desborda. Eso es mucho fruto, ¿no? La Biblia dice que nuestro Padre es glorificado. Hay felicidad en el corazón de Dios. Su fama se acrecienta cuando sus hijos ven el canasto de sus vidas y dicen, Dios, aquí está, lleno. ¿Lleno de qué? De nombres de personas. Nombres de personas que van a estar una eternidad con Dios. ¿Por qué no te callaste? Porque les hablaste de Jesús. ¿Cómo está tu canasto? En esto es glorificado mi Padre. Esto consiste en vivir una vida grande, en tener tu canasto lleno de nombres, de personas que van a estar una eternidad con Dios, porque vos le llevaste el mensaje de Jesucristo a cada uno de ellos. Eso es una vida grande. Una vida grande, por lo tanto, es una vida de más de su gloria. Es tener el privilegio de verlo a Dios moviéndose de maneras sobrenaturales a nuestro alrededor, de maneras que hasta ahora nunca le hemos visto. Ahora entendamos esto, Dios no es el genio de la lámpara. Dios hace milagros, ¿sí o no? Amén. Pero no es el genio de la lámpara. El genio de la lámpara, en el cuento, ¿no? Que ni existe. En el cuento es ese personaje que uno descubre al frotar la lámpara y aparece y dice, bueno, me podés pedir 3 deseos. Quiero tener ojos celestes, tener 20 centímetros más de altura y $4 millones en mi cuenta. Hecho. Dios hace milagros, pero Dios no es el genio de la lámpara. Y tan cierto como que de tapa a tapa en la Biblia vemos a Dios haciendo milagros. Ningún milagro que Dios hizo fue en respuesta a un capricho personal, a una ambición personal, ¿no? Todos los milagros que Él hizo fueron porque esos milagros eran parte crucial de sus planes y de su obra. Sí, Abraham habría de experimentar el milagro de con 99 años tener un hijo. Ahora, Dios no hizo ese milagro solamente para satisfacer el deseo, el capricho de un geronte que quería ser padre, sino porque ese hijo iba a ser el comienzo de una nación entera. Una nación que habría de tener la tarea enorme durante siglos de oscuridad e ignorancia, conservar la fe en el Dios verdadero para que hasta el día de hoy nos llegue a mí y a vos. Cuando uno está en el centro de la historia de Dios, es donde ve los milagros. Cuando uno está siendo parte de lo que Dios está haciendo, es donde los milagros ocurren.
Por eso Jesús le dijo a Natanael, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que entre ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Iglesia, vamos a ver la gloria de Dios. En la medida que seamos parte de la historia de Dios, en la medida que le digamos, Dios usa a esta gente que nos juntamos en este lugar para seguir escribiendo tu historia. No para nuestros caprichos personales, no para nuestros deseos personales. Al contrario, queremos ser parte del plan de Dios. Y porque queremos ser parte del plan de Dios, vamos a ver su gloria. Vamos a ver cielos abiertos en este lugar. Dios, dice él, levanta la mirada. Salí de ese mundo chiquito, lleno de tus angustias de esta semana, de cómo salir a sacar la cabeza a flote, cómo superar la última crisis. Mirá en alto, porque yo tengo mucho más para vos. Mucho más que vivir medianamente bien. Una vida sin arrepentimiento, una vida no desperdiciada, una vida de influencia, una vida que deja una huella. No dejes que te engañen. Porque por medio del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede. Y Él puede mucho más. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantos cristianos siguen sin apropiarse de esta vida mucho más grande? Quizás el final de la parábola con que comenzamos explica dónde se dividen las aguas. Dice al final de Lucas 19, ahora a partir del verso 19 en adelante, que llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Yo me quedé quietito y me porté bien. Traté de ser un cristiano, no digo malas palabras, no fumo. Aquí estoy, Dios. Me quedé quietito y me porté bien. Dios quiere que te quedes quietito y portes bien, no es que yo te esté llamando a que te portes mal. Pero la vida cristiana es más que eso, que quedarte quietito y portarte bien. Aquí lo tengo envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo. Y subrayado donde dice miedo, porque la razón número uno por la cual todavía no abrazaste la vida que Dios tiene para vos se llama miedo. Que no tengo lo que se requiere, que no sé si seré capaz, y si hago el ridículo, y si fracaso, y si me trae más complicaciones. Te va a traer más complicaciones, te lo adelanto. Se trata de tener coraje a pesar de que eso va a suceder. Es que le tenía miedo porque usted es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró, explicó el pastor la semana pasada. El rey le contestó, siervo malo. Qué fuerte eso, ¿no? No le dijo, mirá, estuviste flojito. Uno dice, porque Jesús fue muy fuerte, quizás porque malo es decir que el tipo es una mala persona, tipo maligno. Quizás demasiado Jesús se le fue la mano, está exagerando. Jesús nunca exagera. Si vos tenías la oportunidad de ser bendición para mucha gente, si Dios te dio la capacidad, los talentos para influir para que muchas personas no terminen una eternidad sin Dios, sino que puedan terminar una vida con una eternidad con Dios, y en vez de poner ese talento, esa habilidad, ese tiempo, esos recursos al servicio de su reino, con alguna buena excusa lo guardaste en un pañuelo, eso es malo. No es solamente negligente, es malicia, es maldad. Vos sabías que había gente que dependía de eso. Gente que dependía de poder tener una eternidad con Dios, de que vos no te calles, de que vos hablaras. Y no lo hiciste. Eso es más que una negligencia. Eso es maldad. Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité, que cosecho lo que no sembré. ¿Se puede cosechar sin sembrar? Dios puede. Él puede, ¿sí o no? Así que sabías que era el Dios Todopoderoso. Lo escuchaste bien, escuchaste el sermón del pastor Fabián, qué bueno. Así que sabías eso. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Algo hubieras hecho.
Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Dios te dio talentos. Dios te dio habilidades. Nadie de los que estamos aquí somos buenos en todo, pero ninguno es un bueno para nada. Dios te dio un destino para vivir. ¿Tenés? Claro que tenés. Ahora, si lo que tenés no lo pones al servicio de la historia que Dios escribió para vos, lo podés perder. Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hay otro pasaje muy parecido. Dice la Biblia en Juan 15, del 1 al 2, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, ¿qué dice ahí? La corta. Miren que Dios anda con la tijera, recorriendo las vides, diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a atreverte a vivir la vida que tenés que vivir? ¿Cuándo vas a dejar de seguir postergando? ¿Cuándo vas a atreverte a vivir la vida por la cual yo derramé mi sangre en la cruz para rescatarte? Dice, mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda. En la tijera no te vas a zafar. De la tijera no vas a poder evitarla. Hermanos que están aquí, hermanos que estamos aquí, que servimos al Señor, Dios no ha terminado con nosotros. Él todavía tiene mucho más. ¿Por qué el viñatero la poda a la pobre vid? Le hace daño, la lastima. ¿Por qué le hace eso? ¿Para qué? Para que dé más. Dios está por aquí, anda con la tijera. Y Él dice, levanta la vista, prepárate, porque yo tengo para vos más. Quizás esa es una realidad. Para que eso suceda, Él tiene que podar algunas cosas. Tendrá que podar quizás nuestros miedos, hay que cortar con ese miedo. Quizás Dios quiere podar nuestra postergación, hay que cortar con la postergación. Quizás Dios tiene que podar nuestro orgullo, ¿no? Que yo en estas condiciones y con esta gente. Hay que cortar con el orgullo. Dios quizás tiene que podar tus malos hábitos. Es que esto me puede, hay que cortar con ciertas cosas. Pero sin duda Dios tiene más. Pero eso va a ocurrir en la medida que dejes que la mano amorosa de Dios pode tu vida. ¿Qué necesita Dios podar en tu vida? Para que definitivamente te levantes y seas la mujer que tenés que ser. El hombre que Dios siempre soñó para vos.